Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy para informar el comportamiento del COVID-19 en el país. Mi nombre es Víctor Hugo Borja, soy epidemiólogo y director de prestaciones médicas del IMSS. Presentaremos el panorama junto con el doctor Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, quien es especialista en epidemiología y en promoción de la salud en la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Entonces, empezamos, doctor, con el panorama de cómo se encuentra al día de hoy la epidemia de COVID-19 en México. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Iniciaremos, como lo hemos hecho siempre, con la parte del panorama internacional. El día de hoy, en este panorama internacional, ustedes lo han seguido desde que hemos iniciado el seguimiento de esta enfermedad surgida en China, desde diciembre que surgieron los primeros casos en la ciudad de Wuhan y en la provincia de Hubei, y al día de hoy tenemos un total de casos confirmados a nivel mundial, 509.164 casos. De los casos confirmados, en los últimos 14 días tenemos 377.205 y una tasa de letalidad global de 4.6. Como ustedes han visto, las regiones de la OMS, en su totalidad, las 6 regiones se han visto afectadas en esta parte, y también pueden observar claramente cómo ya muchos de los países de todo el mundo están en esta parte con la transmisión y con la presencia de casos. Todavía podemos observar que en la región del continente africano todavía están algunos países los cuales aún no se han iluminado todavía como debe ser en el tenor con otros países. Si me dan la siguiente, por favor. Este es el panorama que tenemos en nuestro país. El día de hoy tenemos 717 casos confirmados, tenemos un total de 2.475 casos sospechosos, un total de 3.542 casos negativos y 12 defunciones. Ustedes observarán que de estos 2.475 casos sospechosos, son todos estos casos que se encuentran y que están en procesamiento y que tendrán que tener un estatus. Como pueden ver, también tenemos un gran número de casos negativos. Si nosotros observamos nuestro mapa de nuestra querida República Mexicana, podrán observar que tiene unos gradientes de concentración en el color, y tenemos estos gradientes que van de 1 a 50 casos, donde tenemos 27 entidades de la República que se encuentran en ese gradiente, donde tenemos 4 entidades que están en el gradiente de 51 a 100 casos, donde está el Estado de Puebla, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. De 101 a 250, una sola entidad, que es la Ciudad de México. Esto tiene que ver también con la densidad poblacional tan grande que tienen estas ciudades y la búsqueda tan intencionada que se está realizando bajo nuestra definición operacional. Este es el corte que se tiene a las 13 horas. Como ustedes saben, hemos sido muy enfáticos en el corte que se realiza a las 13 horas, donde a través de los canales que tiene la vigilancia epidemiológica sectorial y a nivel nacional de las 32 entidades federativas, envían la información a la Dirección General de Epidemiología, y en donde en la Dirección de Información Epidemiológica se hace el proceso, el análisis y los elementos para los insumos que ustedes día a día tienen, como es el comunicado técnico diario y la presencia de este mapa. Si me dan la siguiente, por favor. Epidemiológicamente es muy importante que vayamos caracterizando cómo ha sido el comportamiento del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad por COVID-19. Esto es sumamente importante porque estamos conociendo el virus, estamos conociendo cómo ha sido el comportamiento, y es importante para que nosotros tengamos esta comunicación con ustedes de forma efectiva y conozcan. De los 717 casos anteriormente señalados, sabemos que el predominio es en los hombres. En cuestión de la atención médica que se realiza, y aquí quiero ser muy enfático, el 89% ha sido en pacientes ambulatorios.
Y esto es muy digno de destacar porque son los pacientes, esta parte de pacientes ambulatorios, y solamente el 11% han sido de pacientes hospitalizados. Si nosotros tomamos como nuestro universo a estos pacientes hospitalizados, que son 67 en este momento, podemos identificar que 63% de estos pacientes están hospitalizados pero se encuentran estables, que el 30% de estos pacientes están graves, una terapia intermedia puede ser, y los hospitales intubados, en los hospitales el 7% son personas que están intubadas en este momento, son 5 aproximadamente. Partiendo de esto es muy importante también la atención que se ha requerido por institución, y vemos que están representadas todas las instituciones y la Secretaría de Salud, el IMSS y los privados concentran el mayor número. Podemos observar en la gráfica de barras cómo se va distribuyendo por grupo de edad. Y aquí es muy importante señalar que muchos de estos casos están en edades, en grupos de edad productiva, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 35, de 35 a 39, personas que están económicamente activas. De allí la importancia de todas estas acciones de salud pública focalizadas que se deben de realizar, como quédate en tu casa. Si tienes sintomatología leve, quédate en tu casa y contribuyamos al evento que queremos de achatar nuestra curva epidémica para poder tener acciones. Es muy importante destacar lo siguiente, este es un gran mensaje. Tenemos que ver a la enfermedad por COVID-19 como una enfermedad no centrada en el paciente, sino donde las acciones comunitarias y de salud pública, con todas estas acciones anticipatorias que se han realizado de forma conjunta, contribuirán de una manera favorable para que en nuestro país trabajemos fuertemente en esta enfermedad. La que sigue, por favor. Este es el panorama de las defunciones. Tenemos 12, donde el 83% es en hombres. Las instituciones, el 42% están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 26% en la Secretaría de Salud, 25% en privados y el 8% es representado por el ISSSTE en este momento. ¿Qué es importante? Estas defunciones tienen comorbilidades. Las principales comorbilidades identificadas con este universo de 12 defunciones son obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo e insuficiencia renal. Es por eso que en este momento toda la población que tenga alguna comorbilidad identificada, es importante que tengamos autocuidado de nosotros si ya tenemos identificados, que tengamos control sobre estos padecimientos y que tengamos sobre todo la conciencia en estas acciones de autocuidado. Las defunciones están localizadas en estas siguientes entidades federativas. La Ciudad de México tiene 5, Durango tiene 1, Jalisco tiene 3, Michoacán 1 y San Luis Potosí tiene 2. Si analizamos la distribución por grupo de edad, vemos que están concentradas en los grupos de 55 años de edad en adelante, motivo por el cual siempre se ha enfatizado en el tema del cuidado en estos grupos de edad, para que podamos hacer acciones muy focalizadas. Con esto quiero destacar y quiero ser insistente en que no veamos al COVID centrado en el individuo o en una persona enferma, sino que nos centremos en acciones de salud pública integrales, comunitarias, de promoción de la salud y sobre todo que podamos llegar a través de ustedes y con su apoyo a toda la población mexicana para que ustedes sean nuestros aliados en la medida y en la difusión de todas estas grandes acciones que se están realizando por parte del sector. Antes de finalizar esta parte para dar paso al doctor Víctor Hugo Borja,
quisiera decirles y quisiera comentar y agradecer a todas y a todos el personal de salud de todo el sector que está trabajando fuertemente en acciones desde lo local, en los hospitales, en la parte administrativa. Y agradecer también mucho a la Dirección General de Epidemiología por todas las acciones que han realizado en esta parte y que seguiremos realizando en el análisis de este comportamiento, a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria por su monitoreo de los 365 días, las 24 horas, pero muy en especial también a la Dirección de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, que está constituida por hombres y mujeres mexicanos comprometidos con el país. Muchas gracias. Gracias, doctor Zaragoza. Si pasamos la siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver en este cuadro, todavía predominantemente son casos importados con el 68%, estos 486 casos confirmados son asociados a viaje y se asocian a estos viajeros que han llegado aquí o a estos casos importados, 177 casos que son el 25%. Estos casos son casos que no podríamos evitar en su mayoría. Y lo importante que mencionaba el doctor Hugo López-Gatell es para pasar de la fase 1 a la fase 2, es la actividad comunitaria, que es la que estamos vigilando, que son estas medidas de aislamiento social, de quédate en casa, de higiene de manos y de las capacidades como sociedad para responder, que pueden disminuir estos casos que se llaman sin antecedentes, que son la transmisión comunitaria. En la gráfica que les mostramos, no se muestran cuándo identificamos los casos. Esa sería por la fecha de registro o la fecha de identificación. Para los epidemiólogos es muy importante cuándo se contagian. La fecha más cercana al contagio es la fecha de inicio de cuadro clínico. Si decimos que entre la fecha de contagio y los síntomas hay un promedio de 5 a 7 días y que puede ir hasta de 14 días, esta gráfica lo que muestra es cuándo se encontraba la población en esta actividad o cuando se infectaron lo más cercana posible a esas fechas. Entonces, como ustedes pueden ver, el primer caso que se asocia con transmisión en la comunidad, que ponemos aquí, que no pudimos identificar que se asociara a un viaje, es el 6 de marzo. Y lo que tenemos que muestra aquí es que a partir del 18 de marzo hay una actividad mayor de transmisión comunitaria. Les hemos mostrado una gráfica en el pasado de casos acumulados y estos siempre van para arriba. Esta aparentemente va hacia abajo porque todavía los casos que se van a reportar o los casos que están en el periodo que todavía no muestran los síntomas van a ser reportados después, pero ya se infectaron. De tal manera que esta gráfica va a ir hacia arriba y siempre va a mostrar como 5 o 6 días una tendencia hacia abajo. ¿Qué es lo importante de aquí? Que todavía los casos de transmisión comunitaria son pocos. Todavía estamos a tiempo de actuar con el aislamiento social, con quédate en casa, con evitar salir si no es necesario y con la higiene de manos y con la sana distancia. Si mantenemos su sana distancia, vamos a poder continuar achatando la curva. Esta se puede seguir aplanando. Hemos anunciado que cerca del 18 de abril tendremos una actividad más intensa. Esto quiere decir que en las siguientes semanas, después del 18 de abril, en algún momento se presentará el pico máximo, pero para evitar que lleguemos a un pico muy alto,
es importante que todavía nos quedemos en casa, que cuidemos a los mayores de 60 años, que son los que tienen una mayor riesgo. ¿Y por qué podemos pensar que vamos a tener una tasa de ataque menor en México que en otros países y que sí lo podemos lograr, o que la curva va a estar más plana? Hay varios factores. Las tasas de ataque, que es lo que la proporción de la población que se va a infectar, depende primero de las características del virus. Eso ya conocemos el R0, que es el número de personas que contagia una persona infectada, pero esa puede disminuir con las medidas que se hagan, con las intervenciones que hagamos. Pero también depende de la edad, la gravedad de los casos y la carga que van a tener los servicios de salud, depende de la edad de las poblaciones. En España y en Italia son poblaciones más viejas que en México. Es una ventaja que nosotros seamos una población más joven. Los casos puede ser que tengamos una proporción más mayor en los más jóvenes y por tanto menos grave. Este es algo que tiene una ventaja, pero también tenemos una desventaja, que por familia es un número mayor. El número de habitantes en cada hogar es un número grande, tenemos muchas familias extendidas, de tal manera que lo más importante que podemos hacer son estas medidas de distanciamiento social, de su sana distancia, para continuar y achatar la curva. ¿Estamos listos para las preguntas? Allá, por favor. Buenos días, David Pérez de Tejada, de Audiorama. 3 preguntas básicas. Una, ¿cuál sería la explicación para toda esa gente que pone en duda los números que nos presentan, sobre todo cuando hacen la comparación de los infectados en la frontera y en el lado mexicano hay pocos? ¿Eso cuál sería una explicación que le pudiera quedar a la gente claro? Porque en redes sociales distribuyen una serie de fakes que causan ruido a esta información que nos brindan. La otra es que también en redes sociales que se están transmitiendo sobre llega a tu casa, quítate la ropa, los zapatos, ¿funciona? ¿No funciona? Son medidas que se podrían adoptar para prevenir esta infección. Y la otra es para el doctor Víctor. Hay empresas que están despidiendo gente, quitándoles el seguro. Abre un llamado del sector salud a esas empresas para que no dejen desamparada a la gente que está mandando a sus casas. Hay gente que la están mandando pero sin goce de sueldo. En nuestro país, una de las grandes fortalezas que tenemos es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que no descansa y que vigila muchísimas enfermedades. La fortaleza del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se aplica en las más de 25,000 unidades de atención en nuestro país, nos da la certeza de que todo el trabajo que se está haciendo desde lo local, por los médicos de las unidades, por las jurisdicciones sanitarias, por las entidades federativas, con el apoyo también de la federación, del sector, porque estamos unidos, es que estamos trabajando fuertemente para poder tener todos los datos visibles, transparentes. Motivo por el cual yo los invito a ustedes, que son nuestros grandes aliados del personal de la prensa, a difundir los comunicados técnicos y la información que a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Salud Federal salen todos los días con este comunicado, donde se da un pequeño panorama de lo que está sucediendo en esta parte. Las medidas de promoción de la salud, las medidas de educación para la salud, son medidas básicas, de bajo costo, muy fáciles de aplicar, y que en este momento, con la aplicación de su sana distancia y la aplicación de este resguardo que estamos teniendo de quédate en tu casa, es un momento para fortalecer desde la célula principal, que es la familia,
en el cual tenemos que fortalecer el lavado de manos con agua y jabón, la limpieza de superficies y sobre todo esta comunicación efectiva para promover desde los más pequeños de la familia hasta los más grandes la importancia de las acciones de salud pública para poder contribuir, para poder achatar, para poder aplanar esta curva y trabajar fuertemente por nuestro país. A mí me gustaría decir, porque sí creo en esto, y técnicamente me gustaría decir por qué sí creo en estas cifras. Y más ahora que tenemos el cambio en la definición técnica de lo que es un caso. Al principio teníamos una definición que decía, si tienes estos síntomas y además has viajado en los últimos 14 días de estos países, te vamos a considerar un caso sospechoso. Esta definición se cambió, ya no se requiere haber viajado porque ya tenemos la demostración de la transmisión comunitaria y la cifra, y si además está muestreando a un número de aquellos casos leves, pero los casos leves no son los importantes. Los importantes son los casos graves, y estos casos graves se están mostrando al 100% de las neumonías atípicas, y la proporción de casos confirmados entre estas neumonías atípicas no ha subido mucho en los últimos días. Por eso sí creo todavía en las cifras. No quiere decir que no va a subir mucho más. Todavía estamos en esta fase no todavía de una gran transmisión comunitaria, y por eso decimos que estamos a tiempo. Todavía podemos intervenir. Son las medidas de las empresas. La Secretaría de Economía ha tomado algunas medidas. El IMSS está dando este apoyo para facilitar las incapacidades, y pronto el director general anunciará algunos apoyos que junto con el resto del sector darán para las empresas. Gracias, buenas noches, doctores. Preguntarles, han circulado el día de hoy en redes sociales versiones sobre una supuesta modificación que hizo por parte del sector salud con el incremento de neumonías sobre 2018-2019 con respecto al 2020. ¿Nos pudieran aclarar esta situación, por favor? Gracias. En el IMSS mostramos todas las neumonías. No tenemos un incremento muy importante. ¿Qué hemos notado? Tenemos más incapacidades por infecciones respiratorias agudas, sí, porque la gente está acudiendo más a los servicios de salud, porque además quiere saber que no tenga el COVID-19. Eso se ha incrementado en muchos de los estados, pero no tenemos una ocupación hospitalaria mayor a la observada por problemas respiratorios todavía. Todavía no termina la temporada de influenza, todavía estamos con casos de influenza. Muchas de las hospitalizaciones todavía se deben a influenza. Estos disminuirán en los siguientes días y tendremos una mayor proporción de COVID-19. Hubo una modificación de las cifras que se hubiesen registrado en 2018 y 2019 con respecto a las de esta ocasión, de este 2020. Gracias. Las neumonías es un padecimiento que siempre se registra, que cada año se vigila, que pueden ser de diversa etiología, viral, bacteriana, y que justo en este momento este padecimiento forma parte de los que se están vigilando con mayor énfasis. En los comparativos que hemos tenido no se han identificado, un incremento en las últimas 2 semanas. Allá atrás, por favor. De negro.
Muchas gracias, doctor. David Rodríguez de Multimedios. Quiero para que sea bien enfático y muy claro con lo que es una neumonía típica en diferencia del COVID-19. Y una segunda, en estas cifras de los 717 casos, ¿hay personal médico de instituto infectado? Personal médico del instituto, sí. Tenemos 5 casos asociados a muchos de ellos a viaje, y tenemos otro personal de salud que también se infectó cuidando a un paciente confirmado en su práctica privada. Las neumonías atípicas. Las típicas son aquellas neumonías bacterianas donde hacemos un cultivo y descubrimos bacterias, no virus. Hay otros también virus que típicamente se obtienen en la comunidad, le llamamos adquiridas en la comunidad. Otras que se adquieren durante el proceso de atención médica o asociada a la atención médica son las que se adquieren dentro del hospital. La gente puede llegar sin la neumonía y durante el proceso de atención adquirirla, y estas son las que llamamos asociadas a la atención a la salud. Esas son las típicas, y estas otras son las que no tienen un agente etiológico definido. Cuando se tiene el agente etiológico definido, no es considerada atípica. Sí. Genial. Desde que detectaron el primer caso de transmisión comunitaria, han incrementado el número de pruebas. Y segundo, si ya no es necesario tener el antecedente del viaje al extranjero, ¿esto significa que la gente que acuda a los servicios de salud puede tener la seguridad de que le van a aplicar la prueba? Porque había muchas denuncias de que no se estaba aplicando a menos que se demostrara que hubiera viajado al extranjero. Le van a aplicar la prueba a todos los casos graves. Todos los casos que estén hospitalizados se les aplica la prueba, y aquellos que sean de funciones que por definición también sean casos sospechosos, también se le toma la prueba. A los casos ambulatorios se le toma solo al 10%. No es el manejo clínico y la decisión de quedarse en casa no depende del resultado de la prueba. A todos los casos sospechosos se les envía aislamiento domiciliario. Sí. Si aumentan los casos graves, va a aumentar el número de pruebas, y el aumento también de casos leves va a ir aumentando con el tiempo, pero solo se tomará al 10% de estos casos. Es innecesario hacer más muestras. Lo importante en esta vigilancia son los casos graves, y eso se le seguirá tomando al 100%. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Julio Omar Gómez, de Baja California Sur. Ayer usted creo que leyó una carta haciendo referencia sobre las manifestaciones de los profesionales de la salud, en donde pues también son solidarios a la falta de equipo de protección personal. Sin embargo, esta carta no es suficiente para ellos. Ellos quieren tener los datos duros de cuándo se le va a hacer entrega de este equipo para dar la atención a los pacientes, sobre todo para no correr riesgos como los ya que mencionó las personas profesionales de la salud que han estado contagiados. Los Cabos, como cualquier otro estado turístico, Baja California Sur, tuvo un alza exponencial bastante fuerte con el caso de sospechosos y sobre todo los casos de importación, y que obviamente ha ido a la alza muy rápido. En este sentido, es solamente Los Cabos, los demás municipios como Nul, Loreto, Mulegé y los demás no han tenido mayor problema, solamente Los Cabos. En ese sentido, ¿se va a hacer algo para los estados que son altamente turísticos y no tener casos importados? Y por otro caso, también ayer hablaban las doctoras justamente del confinamiento, que de esto de estar en casa, pues tiene otras consecuencias psicológicas, psiquiátricas más, si los vienen arrastrando, cuestiones depresivas y de estrés postraumático y demás. El punto es que el sector salud, el IMSS, el ISSSTE, dicen que tienen los medicamentos que los van a dar y que los están dando y que los ofrecen, pero en una realidad no es cierto. En una realidad ni los dan ni los tienen, a lo mejor en muchos de los casos, y una prueba es esta. Son recetas que nos las hacen llegar junto con muchas otras más
en donde están desesperados porque son gente que vive del día al día y no tienen para pagar los medicamentos. Es una tristeza. Me gustaría hacérselo entrega para ver si puede ayudar a esta persona que de plano sí vive el día al día y que tiene que tomar antidepresivos, antipsicóticos y también ansiolíticos. Entonces sí, decir por dónde es donde se le va a entregar ese medicamento. Son los 3 puntos que sí es importante dar una directriz en caso de estas 3 cuestiones. Gracias. Nosotros reconocimos ayer que al principio de la epidemia habíamos tenido problemas con el equipo de protección personal y con la capacitación del personal nuestro del IMSS. Llevamos cerca del 90% del personal capacitado y el equipo de protección personal llegará esta semana. Hay algunos lugares que todavía no llega. Estamos asegurándonos que el equipo de protección personal llega a los lugares donde tenemos pacientes internados, es decir, donde están los graves, y los 70 hospitales que nombramos como lugares de referencia, más otros 10 que son unidades médicas de alta especialidad. Estas ya están, muchas de ellas preparadas, se han liberado camas, algunas de ellas que normalmente están con el 90% de ocupación, ya se encuentran en el 50% de ocupación. Debo reconocer que también hemos tenido problemas en la oportunidad del surtimiento de algunas recetas, no de desabasto. Esto quiere decir que no se lo entregamos el mismo día que se le receta y se entregan unos días posteriores, porque tuvimos problemas de logística conocidos por ustedes en la distribución de algunos de estos medicamentos durante este año. Esto hay que reconocerlo. Tuvimos en el pasado, casi todo el año anterior, un surtimiento de recetas del cerca del 99% y ahora estamos más bajos. Pero no quiere decir que no le vayamos a dar a los medicamentos a los pacientes. Hacemos todo lo posible porque en los siguientes días lo tengan. Si hay derechohabientes del IMSS que no se les haya entregado la receta, pueden avisarme. Claro que sí, y vemos que no pasen muchos días. Es algo que no debemos menospreciar, no debemos pensar que no es un problema, pero estamos dedicados a que los pacientes lo tengan. Y si me lo permite, para la Baja California Sur hemos tenido comunicación permanente con las autoridades estatales y la vigilancia epidemiológica se realiza de forma activa desde Guerrero Negro, Loreto, Mulegé, Mondú, La Paz, obviamente Los Cabos, y también bajo un enfoque de riesgo y un análisis del mismo. Sabemos de la importancia y las acciones han sido focalizadas, incrementadas y supervisadas en aeropuertos y puertos de entrada. ¿Cuáles son esas fortalezas? Las fortalezas son: 1, un sistema de vigilancia epidemiológica activo que nos permite tener una notificación en 24 horas a partir del cumplimiento de las definiciones operacionales de todas las unidades médicas en este momento desde que iniciamos con la Baja California Sur. Y la comunicación permanente ante cualquier situación ha sido muy estrecha. Me gustaría aclarar esto de la neumonía típica por si no quedó claro. Una neumonía por algo desconocido o no clasificado es una neumonía típica y no es incorrecto clasificarlo como neumonía típica mientras no se tenga la confirmación del laboratorio. Entonces, si dicen que alguien tiene una neumonía típica, como sucedió cuando empezamos con la influenza, o si ustedes recuerdan, eran neumonías atípicas, son las no identificadas el agente etiológico, no identificamos el agente causal. Mientras no tengamos la confirmación, esta es una neumonía atípica. Sí. Gracias. También para poder concluir con los temas que preguntaron mis compañeros, evidentemente hay mucho nerviosismo con los doctores y ellos me preguntan, para poderle preguntar directamente a ustedes, si en el caso de los médicos que estén enfermos por atender a los pacientes, se les va a dar prioridad para poderlos atender a ellos también en las clínicas que están dando la batalla, y
también después, evidentemente, de que se dio a conocer en España que hasta un 10% de personal médico resultó contagiado después de estar atendiendo a tantos pacientes. Ellos también quieren saber cómo le van a hacer ustedes para disminuir el riesgo, porque me comentan que aunque ya les empiezan a llegar algunos uniformes, por ejemplo, me comentan que los cubrebocas son los normales, que no son de N95, y que también ellos han tenido que comprar overoles directamente en estas tiendas de construcción, y no solo eso, sino que cada vez son más el personal, por ejemplo, camilleros o enfermeros de hospitales privados que están llegando a las instituciones públicas a llevar a los enfermos, y están viendo la disparidad entre los trajes, y eso los tiene muy nerviosos. Y la otra cosa que reclaman es que también han llegado ya pacientes, esto sucedió en el 20 de noviembre, el miércoles a las 2 de la tarde, que llegó un paciente ya muerto en el traslado, y entonces que ya no se le hizo prueba. Y ahí también quisiera preguntar si ya en los casos de personas que mueren, y si no se les hizo la prueba antes, se les va a hacer autopsia y se va a mandar el cultivo como se hizo en influenza en 2009, o cuál va a ser el procedimiento para poder contabilizar estas muertes. Gracias. Fueron como 10 preguntas, ¿no? Perdón. Vamos hacia atrás. No se les hace autopsia, no está indicado. Ya. En el caso del paciente que llegue muerto y no se le haga la toma de muestras, si reúne los criterios, porque no todos los pacientes que lleguen sin vida a las unidades reúnen los criterios. Tiene que haber tenido previamente la sintomatología que sabemos que se asocia con COVID, se le tiene que tomar a todos. Y en el caso de... Si vamos a dar prioridad a los médicos, tenemos que atender bien a todos, tenemos que atender bien también a nuestros médicos. Ellos ellos se arriesgan, y algunos de ellos, de nuestros médicos mayores, porque hay unos médicos mayores de 60 años, como algunos compañeros míos y como yo, yo tengo un poquito más, pero no tantos, pero hay algunos compañeros que están en los hospitales que tienen 70, 75 años y que quieren seguir ahí porque es para lo que decidieron dedicar su vida, y aunque tengan mayor riesgo se están cuidando. Permítame decirle que la tasa de ataque secundario, que le llamamos así, en los contactos es cerca del 20%, entre el 20 y el 25% se estudió en Japón, de los pacientes confirmados que dieron sus contactos, después se los siguieron durante un mes y se vio cuántos de estos se enfermaron. Entre el 20 y el 25% enfermaron. Y esto también se observó en los cruceros, donde están más confinados. Con los contactos que se encontraban en los cruceros, se estima que es cerca del 20%. Si pensamos que el personal médico está en contacto cercano y hubo una tasa de ataque del 10% o que el 10% enfermó, quiere decir que nada más se logró reducir con las medidas de protección personal a la mitad de ese riesgo. Nosotros esperamos con el equipo adecuado poder reducir ese riesgo. Pero el equipo adecuado no tiene que ser sofisticado. Hay que comprender el mecanismo de transmisión, y es por gotas. No anda volando en el aire siempre. Para eso necesitaríamos, con el caso del ébola, un traje de estos que ustedes ven en la televisión de los blancos, que es el Tyvek, que tiene que proteger a todo el cuerpo. Acá no. Lo importante es que se puedan cubrir los ojos, la nariz y la boca. Si logramos una buena protección de ojos, nariz y boca, es una gran ventaja. Si tenemos un traje grande que le cubre todo, pero no sellan bien los gogles, ya me toqué la cara, si no sellan bien los gogles o no sella bien el N95, cuando se están haciendo procedimientos que producen aerosoles, cuando están intubando a un paciente o cuando están en un proceso de ventilación, ahí hay un gran riesgo. Pero ahí es cuando se requieren los N95 y cuando van a tomar una muestra.
Si están en una consulta simple o nada más pasó el paciente al frente, no se requiere un N95, esos debemos dejarlos para aquellos que están haciendo los procedimientos de mayor riesgo. Y les pedimos a todos, yo he visto a mucha gente en la calle con N95, hasta algunos muy sofisticados y algunos en forma de pato y demás, no se requieren. No debemos comprarlos, dejémoslos al personal médico que va a hacer procedimientos de alto riesgo. Si tienen un paciente en casa, que el paciente se ponga cubrebocas y cuando pasen a su cuarto, atenderlo también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en casa? Cubrirnos con un cubrebocas, pero que el paciente se quede en su cuarto. Por eso en el IMSS estamos buscando, si para aquellas familias que viven todos en un solo cuarto, buscar dónde podemos aislar al paciente. Mientras no tengamos una gran concentración, podríamos buscar ubicaciones alternas para usar para aislar a los pacientes. Y por eso la labor que hace Trabajo Social en el IMSS es importante para ver toda la cuestión socioeconómica y social del paciente. Sí. Y es precisamente para la compañera reportera que hizo, que por eso insistimos, quédate en casa, sana distancia. No queremos que los hospitales se saturen de los pacientes respiratorios. Por eso la importancia de, si tú tienes la sintomatología leve, resguardo en casa. Medidas básicas de promoción, sana distancia, lavado de manos. No queremos ver hospitales saturados. Por eso insistimos tanto y pedimos el apoyo de ustedes para que nos ayuden con esa difusión. Quédate en casa, sana distancia. Protejamos también a nuestros médicos, que ellos han y dedican, no solo los médicos, sino todo el personal de salud que está en los hospitales de cualquier sector, para que ellos sean las personas que atiendan a estos pacientes cuando lleguen y no tengamos una sobresaturación de los servicios. Gracias. Hasta la semana pasada había 3 bebés menores de un año que habían sido infectados con COVID-19, uno en la Ciudad de México y otros 2 en 2 diferentes estados de la República Mexicana. Mi primera pregunta es si tienen alguna actualización en el número de casos de bebés menores de un año que estén infectados con COVID-19. Y la segunda es, en este mismo sentido, si el Gobierno de México tiene algún plan para apoyar a las mujeres que entran en aislamiento por pues estar infectadas con este virus y no pueden tener contacto con el bebé, justamente para evitar infectarlo. Si hay algún plan para apoyar de alguna manera que entren en aislamiento y en cuarentena y evitar que este grupo bebés específicamente menores de un año puedan ser infectados, como esto sucedió con el caso de la Ciudad de México, que la madre infectó al bebé y el bebé tuvo que estar hospitalizado por 3 días por caso de neumonía. Entonces, esas serían mis 2 preguntas: la actualización en el número de casos en este grupo, y la segunda, si el gobierno tiene algún plan en este sentido. Hasta este momento solo tenemos un caso en un menor de un año, que es de aquí de la Ciudad de México, y existen varios planes de ayuda y varios programas que se han activado precisamente en esto, de otras dependencias. ¿Cómo cuáles planes? O sea, ¿puede explicar como cuáles son los planes que se tienen considerados? Por ejemplo, el día de ayer en esta misma mesa se hablaron de algunos números en los cuales se puede pedir apoyo específicamente para muchas mujeres, para madres adolescentes que tengan y que requieran alguna orientación, pueden comentarse. Yo en este momento desconozco a detalle cuáles serían, pero sí existen. Buenas noches, doctor. Gracias. Fanny Miranda, de Milenio. La jornada de sana distancia concluye el 19 de abril, pero usted nos comenta que el pico más alto se va a ver el 18 de abril. Entonces, ¿está entre los planes prolongar esta jornada de sana distancia, prolongar pues que nos quedemos aislados en casa o incluso activar una cuarentena total? Y por otro lado, hoy la FDA de Estados Unidos autorizó el uso de plasma sanguíneo de pacientes recuperados. ¿Esto podría usarse como tratamiento en nuestro país también? La jornada de sana distancia está en un inicio planteada en estas fechas, pero se evaluará dependiendo del comportamiento de la epidemia si se continúa.
Es algo que se inició en la etapa 2, va a coincidir con el inicio de la etapa 3, entonces tenemos que hacer una evaluación completa de cómo se encuentra la epidemia en el país. Recordemos que no esperamos que suceda al mismo tiempo en todo el país. Primero sucederá en las grandes urbes, en las áreas metropolitanas, como lo hemos estado viendo, y después en otros lugares. Es decir, que no se extendería para todo México al mismo tiempo. Sino No, si ustedes recuerdan la influenza en el 2009, que fue lo más típico, tuvimos un pico grande en la Ciudad de México, eso no sucedió en Yucatán, después hubo un pico en Yucatán y después en el resto del país ya al final del año. No se espera que en todo el país prenda, como en los continentes igual, en Europa no ha prendido igual o al mismo tiempo en todos los países. Esto depende de la movilidad de la población y qué tanto de un lugar a otro se puede transmitir o se movilizan las personas infectadas. Lo estamos evaluando. Nosotros en el IMSS se probará como un proyecto de investigación y para lo cual pediremos la cooperación de aquellos sujetos que han tenido una enfermedad leve, que ya se recuperaron. Demostraremos que ya no circula el virus en su cuerpo y les pediremos plasma. ¿Cuántos sujetos de investigación necesitan para probarlo? Todavía no lo hemos determinado. Gracias. Buenas noches, doctores. Bianca Aguirre de Notimex. Quisiera saber, bueno, pues, ¿por qué hay tanto contraste en la zona fronteriza Estados Unidos-México en cuanto a los contagios? Y es que, por ejemplo, se ve un mapa circulando en el que en California, por ejemplo, hay 3.944 contagios, mientras en Tijuana solamente hay 10 y en Baja California hay 20. Otro ejemplo es Arizona, 508 y Sonora son 7. Quisiera saber si esto se debe a la falta de pruebas del COVID por realizar. ¿Qué está pasando? Hay un muro que los divide. La movilidad no es lo mismo al interior de la ciudad de San Diego que entre San Diego y Tijuana. Pero están muy juntos. No se puede comparar. Pero esto no quiere decir que después no tengamos un brote en estos lugares, que el porcentaje de población lo vayamos a tener. Hasta el momento no se ha presentado, pero el muro está haciendo esos efectos. Gracias, doctor. Luis Francisco Soto, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Doctor, para precisar dudas y disiparlas en la población, en este caso de los casos graves que requieren atención médica hospitalaria, ¿qué pasa en el caso de las personas, digamos, que no cuenten con esquemas de seguridad social? ¿A dónde pudieran acercarse para recibir o solicitar esta atención médica si llegan a presentar complicaciones de salud o posibles casos de COVID-19? Los servicios estatales de salud están integrados en la red del INSABI actualmente, y aquellos estados que no están integrados en el INSABI tienen hospitales de segundo y tercer nivel. Aquí en la Ciudad de México hay una red hospitalaria también que ya la jefa de gobierno ha anunciado, y están los institutos nacionales de salud. La seguridad social atiende cerca un poquito más entre el ISSSTE y el IMSS, un poquito más de la mitad de la población, pero el resto tiene estos otros servicios que serán gratuitos en todos estos hospitales públicos. Gracias. Allá atrás. Doctor Borja, quiero preguntarle cuántas incapacidades, ya que lo comentó, ha otorgado el IMSS por coronavirus, cuántas por influenza y cuántas por infecciones respiratorias agudas graves. El total de estas sería difícil decírselos, solo tenemos un número pequeño, le debo el dato. Sí, lo que hemos visto en las curvas que monitoreamos diariamente ha sido el incremento desde hace 2 semanas. ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad?
tener los síntomas relacionados con coronavirus. Toda persona que tenga fiebre, cefalea, ¿cuáles son las otras? Odinofagia. Y tos, y alguno de los otros síntomas, le damos la incapacidad. Todas. Sí. Con permiso. Adelante, primero. Doctores, buenas tardes. Gracias. Carlos Domínguez, de Nación 14. Ustedes han comentado que para el 18 de abril estaríamos hablando de que se vería el máximo de personas contagiadas de COVID-19. ¿Tiene la Secretaría de Salud ya un número aproximado de contagios? No dijimos eso. Dijimos que empieza como la fase 3. No, pero y que tendrían, eso todavía inicia la fase 3 y todavía se incrementa. El pico puede venir 2 semanas después. ¿Cuánto considera la Secretaría de Salud que podríamos estar hablando de contagios en el mejor o en el peor de los escenarios en caso de que la sana distancia funcione o no funcione, doctor? Para determinar si es posible o si es factible pasar de la segunda fase a la tercera. No es con un número, es una cuestión continua. Si ustedes ven los datos de China, que es el único país donde ya terminó la epidemia, duró 12 semanas y Hubei como provincia tuvo una tasa de ataque de 0.11. Si ustedes dividen la cantidad de casos que oficialmente se reportaron entre la población de Hubei, que tiene como 60 millones, como el número de derechohabientes IMSS, y aplican esa proporción, es como del 0.11% de toda la población que se detectó con las medidas de detección y como se reportaron oficialmente. Si usted piensa que posiblemente la mitad no fueron detectados, porque al principio hubo una transmisión comunitaria que no tenían las pruebas, no tenían identificadas la enfermedad, y la lleva a 0.22, esperaremos un número de casos. Pero nosotros, como gobierno federal, estamos planeando 4 veces más allá de eso para tener todos los insumos para atender a la población mexicana. Preferimos protegernos y guardar los insumos para utilizarlos en influenza el siguiente año y garantizar que vamos a poder tener para toda la población. Esa es la proporción con la que el gobierno federal está trabajando para todas las instituciones. Los cálculos y las compras se están haciendo para todas las instituciones y haciendo los cálculos de la carga de enfermedad de una manera conjunta. Hasta allá atrás. En la siguiente usted. Sí. Buenas noches. Yo le quería preguntar, doctor, el método de conteo de los fallecimientos, ya nos han explicado que el corte se hace a las 13 horas. Quería preguntarle, ¿no se presta la desconfianza el hecho de que no se incluyan algunos casos y haya cierta confusión sobre el gobierno federal dice uno, los gobiernos estatales dicen otros? ¿Se puede prestar o no a la confusión o a la desconfianza, por un lado? Y por el otro, el tema de los ventiladores, ¿ya sabe si se van a adquirir más? ¿Han avanzado en ese punto? Si me permite, la importancia de tener un corte a nivel epidemiológico nos permite a nosotros precisamente dar esa certeza del análisis de información y que ustedes puedan observar todos los días que se hace en esta conferencia, donde ustedes tienen ese análisis y pueden identificar cómo se ha ido comportando. Les explicaba el tema de cómo migra la información desde un nivel local, un nivel jurisdiccional, un nivel estatal, una información validada, una información certera. Después de las 13 horas, que es el corte que todo el país conoce y que todos los secretarios de salud conocen y que todas las autoridades del sector conocen, que es el horario establecido, han sucedido algunos de los casos donde algunas autoridades locales en salud han salido a dar un número, un confirmado, incluso una defunción, pero siempre han hecho la acotación que esa información que están teniendo ellos es después del corte. Entonces, ese corte a nosotros nos da la certeza de tener una armonización con las 32 entidades federativas, una información homogénea y que nos permite a nosotros realizar la parte del análisis para que ustedes tengan la certeza de ese corte. Por eso es importante mencionar el horario. Sí, lo podíamos hacer a las 6 de la mañana, a las 12 del día o en la noche,
pero tenemos que tomar una decisión sobre un punto de corte y ponernos todos de acuerdo. Sí. Sí. Buenas noches, señores directores. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra. Tal parece que el mensaje de quedarse en casa, en el que se ha insistido últimamente, no lo está respetando un gran número de mexicanos, lo cual podría culminar en tragedia. ¿Creen ustedes que vale la pena insistir de manera más enfática en este llamado y, de ser posible, ampliarlo? Y también, en este mismo sentido, me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a las críticas que ha recibido el presidente por parte de organismos internacionales que lo tachan de ser un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos por no acatar las recomendaciones de salud, y si su llamado a que todos acatemos las medidas de prevención también incluyen al señor presidente. Las medidas deben de ser señaladas, deben de ser difundidas, deben de ser acatadas, sobre todo porque lo que queremos lograr es lo que hemos explicado ampliamente a lo largo de este tiempo. Lo que queremos es no ver rebasados nuestros servicios de atención. Va para toda la población, son aplicables para todo el pueblo de México y sobre todo lo más importante es que todas las estimaciones, todas las proyecciones dependemos de esa aplicación de esas medidas. Muchas gracias. Se nos terminó el tiempo, vamos a terminar aquí. Mañana continuará esta sesión. Muchas gracias.